Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Consejos prácticos para una infusión de espiritualidad en tu día a día. Con Wendy Bosch y Magui Moreno. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo sagrado en lo cotidiano. Yo soy Magui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy tengo el grandísimo placer de entrevistar a la propia Wendy Bosch. ¡Yay! La verdad es que es una idea que teníamos desde hacía tiempo, sobre todo desde que empezamos a entrevistar a otras personas para este podcast, pero además varios de vosotros nos habéis pedido que lo hagamos. Entonces, en esta ocasión yo, Magui, voy a entrevistar a Wendy y dentro de un mes aproximadamente ella me va a entrevistar a mí. Y la idea es un poco daros la oportunidad para que nos conozcáis un poquito mejor y para que, bueno, pues entendáis un poco de nuestro camino, ¿no? Respectivo, cómo hemos llegado hasta este proyecto de podcast y cómo vamos atravesando este proceso de conocernos mejor, de desarrollarnos, de transformarnos, de vivir con mayor conciencia y sobre todo integrando la espiritualidad y el propósito y el significado de la vida en nuestro día a día, ¿no? Bajando todo este tema a veces un poco, bueno, pues esotérico o considerado un poco místico a la vida cotidiana. Entonces, Wendy, ya hablamos un poquito de nosotras en el segundo episodio, ¿te acuerdas? Sí, sí, creo claro. que en el primero. En el primero. Uh-huh. Pero bueno, ahí estábamos las dos hablando, digamos, cada una de lo nuestro en torno a lo mismo. Yo te quería, bueno, pues preguntar, la primera pregunta que solemos hacer a todos nuestros entrevistados y que también te quiero hacer a ti es, ¿quién eres, Wendy Bosch? Bueno, ¿quién soy? Soy una exploradora del ser, yo diría. Siempre me consideré una buscadora espiritual, siempre. O sea, no tengo memoria sin que la espiritualidad, sin que querer encontrar respuestas sobre quién soy, cuál es mi propósito, ya sabes, o sea, de dónde vengo, a dónde voy y todo eso, no hayan estado presentes en mi vida. Siempre me creí entonces buscadora, pero ahora ya no siento que busco en el sentido que la búsqueda siempre es mental, ¿no? Las preguntas siempre se dan en la mente y ahora siento que ya llegué a donde quería llegar, siento que ya encontré. Entonces ahora me considero más bien una exploradora en el sentido que ya encontré la verdad que yo quería, que yo anhelaba, y ahora me dedico a explorar esa misma verdad como en diferentes caminos o desde diferentes perspectivas, por llamarlo así. ¿Quién soy? A nivel humano, eso, ¿no? Soy una exploradora, una mujer que comparte su caminar, soy mamá, soy hija, etcétera. ¿Quién soy a nivel de esencia? Pues soy lo mismo que somos todos, ¿no? O sea, soy una expresión de lo sagrado o de lo divino en forma humana, y mi tarea o mi propósito, el que siento en el alma, pues es precisamente el recorrer y el compartir el camino de reconocimiento de esto, ¿no? De la esencia divina en mí y en todos los demás, ¿no? Uh-huh. Entonces creo que así me definiría. Muchas veces me ha encantado esto que has dicho de que la búsqueda siempre es mental, pero que ahora ya sientes, ¿no? Ya sientes que has llegado a lo que quieres explorar y que por lo tanto la exploración tiene una connotación totalmente diferente a la búsqueda, ¿no? En la búsqueda siempre suele haber un poquito de ansiedad o un poquito de... Sí. Sí, ¿no? Entonces, te quería preguntar por esa ansiedad. O sea, ¿cómo empieza tu camino? Nos has comentado que, bueno, siempre has tenido esta
esta curiosidad, este anhelo por lo espiritual, por el significado de la vida desde que tienes uso de razón. Pero a menudo las búsquedas existenciales, como si dijésemos, de significado, empiezan por una crisis, o empiezan por un miedo, o empiezan por un querer algo que no tenemos o que no sentimos que tenemos, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco cómo empieza tu camino a nivel más personal, ¿no? ¿Qué es esa crisis o esa dificultad o ese momento en el que dices, yo quiero saber quién soy? Mira, con exactitud no recuerdo qué fue lo que sucedió exactamente, pero sí sé muy, muy claro que alrededor de mis 5 años quizá, fui consciente de la muerte como, como este proceso donde algo que antes estaba se va. No recuerdo si una mascota mía se murió, si lo vi en la televisión o algo pasó, ¿no? Pero fui consciente de la muerte como final de lo que yo conocía, ¿no? Y entonces empecé a sentir un pavor espantoso, muchísimo miedo, porque claro, pensé que un día iba a perder a mis papás, ¿no? Que en ese momento, pues mis papás eran todo, o sea, la fuente de todo, ¿no? La fuente de mi seguridad, la fuente de mi amor, la fuente de muchísimas cosas. Entonces, bueno, el miedo fue tanto que yo, bueno, en palabras de niña, en la manera que yo lo pensaba, ¿no? Que carecía de vocabulario y de conceptos, ¿no? Como muy avanzados o muy abstractos. Pues entonces, lo que yo quería era encontrar a mi consentido o a mi favorito. Y lo que se refería a mi consentido era algo que hubiera estado antes de mí, conmigo, y aunque yo me muriera, para que nunca me pudiera quedar sin eso, o sea, sin ese consentido, pues, ¿no? O sea, sin saberlo, sin tener el vocabulario, buscaba lo eterno, lo infinito, ¿no? Entonces, y bueno, me acuerdo muy, muy bien que tenía, sí, te digo, como 5 o 6 años más o menos, y entonces tenía una pulserita de oro con mi nombre que me habían puesto desde que nací, ¿sabes? O sea, el día que nací me la pusieron, y me acuerdo de pensar, ya sé, si nunca me quito mi pulserita, pues entonces es mi consentido y ya está, ¿no? Pues, o sea, puedo ir a donde yo vaya y todo, siempre conmigo. Y cuando me muera, pues que me entierren con mi pulserita y ya está, ok, ¿no? Y pensé a los 5 segundos, oye, no, pero ¿y si ya no me queda? ¿Y si me la roban? ¿Y si se rompe? Se pierde. Exacto, ¿no? Si se me pierde. Y entonces, bueno, empiezo así a querer encontrar mi consentido en objetos, pues, o sea, que yo conocía y que me parecían más durables que los seres humanos, ¿no? Entonces eran cosas, o sea, como la pulserita, por ejemplo, o como un libro y así, pero bueno, tenía 5 años. Y entonces, como siempre podía encontrar como la razón por la que yo podía perder eso, entonces comencé a preguntar a los adultos, que eran para mí también la fuente de información, ¿no? La fuente de sabiduría. Y entonces, claro, a mis papás, a mis tíos, etcétera, maestros, y todos me decían que lo único eterno era Dios. Ajá. Y yo ahí, bueno, me estaban educando como laica, pues, ¿no? Sí había escuchado hablar de Dios, por supuesto, pero no tenía esta educación religiosa, pues. Entonces, cuando me dijeron Dios, dije, ok, entonces mi objetivo es Dios, ¿no? O sea, lo tengo que encontrar porque, claro, cuando todos me nombraban a Dios, pues era de, ok, pero ¿en dónde está? O sea, ¿en dónde está? No lo veo, ¿no? Y entonces en realidad así empieza ya muy, muy bien mi búsqueda espiritual, o sea, la búsqueda de Dios como la búsqueda de lo eterno. Y eso fueron muchos años.
así leí todos los libros que me encontré, así viajé por el mundo, así fui a conferencias, tomé cursos, talleres, o sea, todo lo que tú quieras. Hasta que finalmente un día, no, pues hay esta vuelta de tortilla, como tú dices, o de campana, como digo yo, en donde viene esta realización que estaba buscando en el lugar equivocado, porque nunca iba a encontrar lo que buscaba fuera de mí, ¿no? Sino dentro de mí. Y entonces ahí, porque me acuerdo muy bien el momento de la realización, cuando yo digo, bueno, o pienso pues, que lo único que siempre ha estado conmigo soy yo misma. O sea, me acuerdo muy, muy bien del instante cuando digo, es que lo único constante en mi vida soy yo misma. Entonces, ¿quién soy yo? ¿No? Y entonces ahí la búsqueda es igual, pues, pero cambia un poco de dirección, por llamarlo así. O sea, en lugar de continuar buscando afuera, en libros, en los demás, empiezo ya con prácticas hacia adentro, pues. Claro, y es que en este sentido es muy interesante y yo creo que la fuente tal vez pues del hecho de que la religión, como dirían en inglés, nos ha dado mal cambio, ¿no? A la religión organizada, en el sentido de que se ha postulado siempre que Dios es un ser superior y por lo tanto está fuera de nosotros, ¿no? Entonces ya busques la verdad fuera de ti a través de, pues, de lecturas, de maestros, de gurús, de disciplinas, de dioses, de diosas, ¿no? de entidades, digamos, divinas, siempre estamos buscando hacia afuera, ¿no? Y entonces esa realización, que en realidad es un despertar, ¿no? Lo que fue un despertar, fue darte cuenta de que tú ya eres Dios, o sea, de que esa divina ya está en ti. Y está en todas las personas, está en todos los seres. Entonces no hay esa dicotomía, ¿no? Es el comienzo de la no dualidad. Pero me parece muy interesante cómo incluso cuando somos niños nos hablan de Dios como alguien que está, pues, en los afuera. Cielos. Sí, claro. Exactamente. Sí. Entonces ya estamos creando ahí una separación que para un niño es muy fácil de entender, ¿no? Pues que es como una figura paterna o materna, ¿no? Que suele ser paterna, pero ya es otra persona, ya es otro ser, otra entidad. Y yo necesito merecer su amor, ¿no? Merecer ser acogido por este ser superior. Entonces ya estamos creando, con las mejores de las intenciones muchas veces, pero los padres ya estamos creando, al hablar de Dios, ¿no? En el sentido tal vez convencional, ya estamos creando esa separación, ¿no? Sí, claro, sí. Sí, y bueno, cuando viene pues este momento de despertar para mí, yo tengo alrededor de como 20 años, sí, 20, 21, tengo 38 para los que no sepan, y entonces sí, en este viaje entonces hacia mí misma, pero no mi misma Wendy, ¿no? O sea, mi ego, sino mi verdadero ser, mi centro, todo, claro, con prácticas, llego entonces exactamente al segundo despertar, por llamarlo así, en donde básicamente deja de existir esa separación entre el interior y el afuera, ¿no? Y es ahí, pues, en donde yo encuentro lo que siempre anhelé, ¿no? En donde todos estos límites se disolvieron, se borraron, y exacto, entonces viene esta realización de, claro, de, ok, lo único que hay, lo único que existe, pues es la gran unidad, y todo es una expresión de la misma unidad, ¿no? Y esta unidad, la religión la llama Dios, la ciencia la llama energía. Puede ser divinidad, Dios, el yo superior, Brahman, Tao, Shiva, como tú quieras, ¿no? Pero es exactamente lo mismo, o sea, es la unidad, es la fuente, la esencia y el destino de absolutamente todo, ¿no? Y entonces, claro, así encontré entonces lo divino en mí y afuera también, o sea, en mí y en lo demás. Y entonces así, hoy en día vivo mi vida desde los dos puntos de vista, o sea, desde la conexión con la divinidad dentro de mí, pero también a veces necesito
sentirla fuera de mí, ¿no? Cuando tengo miedo, cuando tengo ansiedad, cuando tengo angustia, cuando tengo dolor, por ejemplo, necesito conectar con la divinidad fuera de mí, pues, o sea, como con esta presencia que es más grande que mi ego, ¿no? Entonces, vamos, en esta imagen que me encanta, ¿no? O sea, cuando de verdad reconocemos que la ola es una expresión del océano, entonces vivimos nuestra experiencia de ola, pero claro, y encontramos el agua en nosotros mismos, pero también, o sea, siempre está el océano como esa misma esencia, pero fuera, pues, o sea, que nos protege también, que nos cuida, que nos sostiene, ¿no? Y creo que entonces hoy en día mi camino espiritual, no, pues, o sea, como te decía, ya no soy buscadora en el sentido que ya no busco respuestas porque ya encontré lo que mi corazón anhelaba, pero ahora exploro los diferentes caminos para poder vivir, no solo comprender con el intelecto, o sea, sino poder vivir en lo cotidiano, en cada situación, en medio del dolor, en las sonrisas y todo. Esto, o sea, el poder vivir desde la esencia en la vida cotidiana y no solo en el retiro espiritual, ¿no? He entendido también, ¿no? Que todos los maestros, que hay además muchísimos, o sea, desde los rishis hasta ahora hay muchísimos, ¿no? Y siempre es hermoso ver a los maestros, pero ya no los veo como estos seres superiores, o sea, sino veo como espejos más bien, ¿no? Para mí el verdadero maestro funciona como un espejo o sea, que te ayuda a que tú te des cuenta que ya eres eso que buscas, pues, o sea, que no tienes que rendirle pleitesía a los demás o a algo, ¿no? Sí, son espejos de tu propia esencia, en realidad. Exacto. Ajá. Yo te quería preguntar, antes de que sigamos tal vez hablando de cómo vivir desde la esencia en lo cotidiano, ¿no? Que al final es absolutamente de lo que va la totalidad de este podcast, pero te quería hacer un par de preguntas que son como un poco más emotivas, son un poco más así. La primera es, ¿qué es lo que más te da miedo? Y la segunda, que está un poco relacionada y por eso te las uno, es cómo has hecho de los obstáculos tu camino, cómo has hecho de los fracasos, de las cosas que no te han ido bien, de los miedos, de las incertidumbres, cómo has hecho de todo eso, lo que mucha gente llamaría lo negativo en la vida, tu camino. Ok, súper interesantes y súper profundas y súper emocionales, como dijiste tú. A ver, lo que más miedo me da sigue siendo la muerte. Y es muy, muy interesante y muy hermoso para mí, ¿no? Creo que sí, o sea, la muerte fue lo que impulsó mi búsqueda y hasta hoy es mi gran compañera en este caminar, ¿no? Es, claro, creo que como egos, o sea, como expresiones individuales o como olas, siempre vamos a tener un poco de miedo a la muerte, en el sentido que sí tenemos nuestras creencias y tenemos nuestras respuestas, etcétera, pero en realidad no podemos saber a ciencia cierta lo que sucede, ¿no? Entonces, pero creo que no me da miedo morir como tal. Y mira que, vamos, eso ha sido ahorita como el asunto que tengo interior, pues, o sea, lo que ahorita trabajo en meditación y en mi diario y etcétera, ¿no? De que en realidad no tengo miedo de ninguna manera a la muerte como tal, al proceso de. Más bien a ver, ¿cómo puedo decirlo? Bueno, me da miedo que los últimos momentos de mi vida como Wendy sean dolorosos o llenos de miedo y angustia. Ajá. De sufrimiento. Sí. O sea, el final o el umbral para cambiar de dimensión, no, pero es justo lo previo. Sí, claro, es justo lo previo. Sí, ajá. Los instantes previos. Sí. Me da miedo eso, como miedo de verdad, o sea, miedo. Y la otra razón por la que no es miedo, pues, ¿no? Pero que
angustia quizá, que yo siento que hay mucho que quiero hacer todavía en esta vida, que quiero hacer, quiero compartir, quiero ver crecer a mi hija, quiero, sabes, ¿no? Como cosas. Y entonces, como la muerte es el final de finales, como vamos en esta experiencia de vida, sabes, como que viene dentro de mí un gran amor hacia la muerte en el sentido que es mi gran compañera en mi viaje personal, pero también como pero no te acerques tanto. O sea, sí sabes que no es miedo, pero es algo que no sé cómo llamarlo, pues, ¿no? Pero es así como, ajá. Bueno, eso es miedo. Y bueno, y claro, no solo mi muerte, ¿no? O sea, me da miedo perder a la gente que amo, por supuesto, ¿no? Pero no me da miedo perderlos en el sentido que ya no existan, porque yo me siento muy convencida que la muerte no es el final, sino es un regreso a la esencia y punto, ¿no? Pues entonces no me da miedo que desaparezcan. Me da miedo entonces mi dolor. Ándale. Sí. O sea, me da miedo mi propio miedo. No algo específico, como así como... sí, es un poco yo creo que eso lo tenemos todos, que es el miedo a que el duelo nos mate, o sea, no físicamente, no literalmente, pero que nos sobrepase, que no seamos capaces de llevar ese sufrimiento de haber perdido a una persona en el plano físico. Exacto. Aunque espiritualmente sentamos su presencia o aunque, bueno, pues aunque no sea como el final y siempre vivan en nuestro corazón, porque además es así, cualquier cosa que uno se imagina y que uno siente es realidad, eso es real, y obviamente se aplica también a las personas, pero es ese tal vez miedo al poder del duelo. Ajá. O sea, me da mucho miedo un sufrimiento de esa magnitud, pues. Sí. Ajá. Y claro, siento pues que lo que más podría causar ese nivel de sufrimiento es la muerte, es la pérdida final. Pues entonces, es por eso que relaciono mi miedo a la muerte, pero no es a la muerte como tal, sino al sufrimiento que deja la muerte, ¿no? Exacto. Ajá. Eso. Y tu segunda pregunta era, sí, o sea, ¿cómo vivo el sufrimiento y todo esto, no? Pues cómo... Sí, básicamente o sea, la versión cortita de la pregunta es cómo has hecho de los obstáculos tu camino, ¿no? Porque obviamente todo el mundo, nadie viene de rosas, o sea, ni se va de rosas tampoco, es decir, nadie tiene una vida absolutamente 100% como la quiere en su mente, como la espera en su mente, ¿no? Las expectativas a menudo no se cumplen, las cosas nos salen mal o nos vienen mal o se tuercen. Entonces, esos obstáculos que mucha gente ve desde el punto de vista negativo, ¿no? De esto no me ha salido bien o me he equivocado o lo que sea, he sufrido o lo he pasado muy mal o he sentido dolor ¿cómo has hecho que esos obstáculos, que esas cosas que mucha gente aprecia como negativas, sean parte de tu camino? Es decir, me encanta esta metáfora de la trampa o el trampolín, hayan sido trampolines, de mi papá. Exacto, de tu gran papá, hayan sido trampolines para crecer aún más, para conectarte, si cabe, cada vez más con tu esencia. Sinceramente, yo creo que no hay mejores y mayores maestros que los obstáculos, que los problemas y el dolor, honestamente. O sea, sé que las religiones, por ejemplo, bueno, la que más conozco es la católica cristiana, obviamente, pero y que siempre han hablado, bueno, como el sufrimiento te salvará y etcétera, ¿no? Y nunca lo entendí. Hoy sí lo entiendo. O sea, hoy cuando tocamos fondo, cuando nos sentimos rodeados de oscuridad, cuando nos duele hasta respirar, ahí es cuando hay dos opciones: o nos quedamos ahí para siempre, ¿no? Totalmente sumergidos en el dolor, aferrados a la oscuridad, o
encontramos la luz. Y yo creo, vamos, esto es hasta físicamente, ¿no? La luz brilla con más intensidad en la más grande oscuridad. Y así es, ¿no? No, nunca vas a poder percibir el brillo tan intenso de una vela, por ejemplo, si te sales a las 2 de la tarde en un día de verano a la calle, que si te metes a un cuarto oscuro sin ventanas a las 10 de la noche, ¿no? Entonces, sin duda, mis más grandes maestros, pues han sido los problemas, ha sido el dolor, porque ahí que me he enfrentado a momentos muy difíciles, de muchas lágrimas, en donde literalmente se me ha roto el corazón. Es ahí en donde más he practicado todo lo que he aprendido a lo largo de mi vida. Como que no te ha quedado otra, ¿verdad? Exacto, yo creo que es muy como esa fuerza. Sí, sí, o te hundes ahí ya para siempre, ¿no? Y además en tu caso y en el mío, que somos personas que hemos buscado mucho, que somos muy lectoras, que somos muy estudiosas, que somos muy curiosas, que somos muy viajeras, o sea, somos personas como muy abiertas a recibir información y a recibir experiencias, pero eso muchas veces se queda, y eso lo hemos hablado muchas veces tú y yo, en el plano intelectual, en el plano mental. En el plano cognitivo. Y entonces, en el fondo, y aunque esto suene un poco a consuelo de tontos, pero en realidad son los problemas de la vida, ¿no? Son las dificultades de la vida las que te dicen, ok, ya has aprendido, ya has estado en la escuela, has aprendido todo esto, ahora ponlo en práctica. Exacto, vívelo. Ahí es cuando la vida te dice, ok, ¿sabes todas estas cosas? Aplícalas. Sí, claro. Sí, pero por supuesto, porque además... Sí, creo un poco, ¿no? Como dice, o sea, todo el aprendizaje, todo el conocimiento que podamos tener a través de, me da igual, de libros, de viajes, de conversaciones, todo, o sea, todo el conocimiento es intelectual, todo. Y los problemas, el dolor no ocurre en la mente, o sea, ocurre en el corazón. Entonces, he vivido en experiencia propia que los problemas, que el dolor es la bajada de la mente al corazón que la vida te regala. O sea, la vida te da ese enorme regalo de baja al corazón, bájate. ¿Cómo? Claro, cuando sientes dolor, ¿no? Entonces, la gran bajada al corazón, que es lo que se conoce en el camino espiritual como la noche oscura del alma, ¿no? Que es esta bajada al corazón, pero primero, o sea, el corazón se tiene que abrir, o sea, se tiene que partir, se tiene que abrir, ¿no? Y en el momento en que se abre y se parte, ahí es entonces cuando con prácticas, no con rumiaciones mentales y con consuelos intelectuales, no, o sea, desde la práctica, desde la experiencia, entonces conectas, bueno, yo conecto con la luz, conecto con la divinidad, conecto con la esencia, conecto con el amor y desde ahí me reconstruyo, pero ya sanada, ya integrada, ¿no? Y sí, o sea, de verdad yo, vamos, por 20 y tantos años fui lectora y buscadora, ¿no? Como digo, aprendí lo que quieras. Bueno, daba, si quieres de verdad, conferencias de semanas enteras, pero, o sea, todo lo comprendía de manera intelectual. O sea, los conceptos más abstractos yo los entendía muy bien. O sea, todo muy, muy, muy bien. Y la vida me hizo hace unos años bajar, ¿no? Al corazón, a la oscuridad, se me partió el corazón, se me partió todo. Alma, sí. El alma entera. Y ahí fue cuando puse en práctica mis conocimientos y supe, claro, es que el aprendizaje sin la experiencia no te sirve de nada. Es que no sirve de absolutamente nada. Exacto. Y en realidad, en el fondo es como si... Bueno, si queremos pensar en que hay una mano invisible que guía nuestro destino o nuestro viaje como expresión individual, como persona en esta vida, pues tal vez podríamos incluso hasta pensar que de manera inconsciente nos estamos preparando, ¿no? Cuando somos jóvenes y tenemos estas ansias de conocimiento,
sobre todo de temas de psicología o de desarrollo personal o de espiritualidad. Básicamente nos estamos preparando, nos estamos dando munición, ¿no? Munición, se dice, nos estamos dando para la batalla, que afortunadamente para la mayor parte de nosotros las dificultades llegan a lo mejor no cuando somos muy, muy, muy jovencitos, no quiere decir que no tengamos dificultades también, pero cuando ya somos más adultos, sobre todo cuando tenemos hijos, si tenemos hijos, o cuando tenemos pareja, si tenemos pareja, o cuando ya tenemos un trabajo, o cuando tenemos una serie de responsabilidades, digamos, convencionales, es cuando muchas veces surgen estas dificultades y por lo tanto podemos hacer uso de toda esta preparación intelectual, mental, que de alguna manera, bueno, pues en ese momento simplemente la deseábamos por la curiosidad, pero que al final nos ayuda tener también eso, ¿no? Aunque obviamente hay muchas personas sabias que nunca han estudiado y que ya tienen esa sabiduría dentro de sí. Entonces, en el fondo también, más que adquirirlo desde fuera, es un recordatorio tal vez de lo que innatamente ya sabemos. Y entonces lo que también te quería preguntar, que ya sabes que además es uno de mis monotemas. El tuyo es un poco la muerte, ¿no? Y todo el tema alrededor del dolor y del significado de la muerte. El mío es el propósito de la vida, que en realidad es el mismo, es la misma pregunta, ¿no? En realidad. Sí. Pero entonces te iba a enganchar todo esto que acabamos de hablar de los obstáculos y de cómo la vida te da ese regalo de poder bajar los obstáculos de las dificultades al corazón y experimentar esa apertura de corazón que suele ser muy dolorosa para realmente conectar desde ahí con la esencia. ¿Tú dirías que ese es el propósito de la vida? O sea, ¿el propósito de la vida cuál es para ti? Yo creo que el propósito de la vida es primero recordar o reconocer que somos la divinidad, que somos una expresión de lo sagrado, de la unidad, del silencio ser, como yo le llamo, como sea, y vivirlo en el día a día, no solo para nosotros, sino para tocar la vida de los demás. Yo creo que el viaje, el propósito, no es hacer cosas, es recordar lo que somos. Es este viaje de la ola que siempre busca el agua, ¿no? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? Y quiere tomar cursos y trabajar y construir, hacer muchas cosas y todo cuando o sea, lo único que tiene que hacer es reconocer que ya es agua y ya, ¿no? O sea, es todo. Cree que si va saltando de ola en ola va a encontrar el agua más fácil y no, o sea, siempre estás en el agua ya, ¿no? Entonces yo creo que el propósito de la vida no es un proceso de aprendizaje, creo que es un proceso de reconocimiento o de recordar y después de poder expresar en total conciencia lo que eres en el mundo, ¿no? Porque también cuando tú te das cuenta de lo que eres en realidad, que eres la esencia, conectas con el amor y entonces vives en amor, compartes desde el amor, o sea, compartes desde, pues sí, desde ahí, cuidas desde el amor, hablas desde el amor, compartes desde el amor, desde la esencia y no desde el miedo, ¿no? Que es el ego con todos sus problemas y sus historias y entonces uno hace o comparte, habla, abraza y ama desde el miedo, desde el ego, desde la necesidad de satisfacer, pues sí, o sea, tus necesidades personales, ¿no? Entonces creo que el gran propósito de la vida no tiene que ver con hacer algo específico, o sea, sino con ser lo que realmente eres, que es esencia, que es amor, es Dios, como quieras llamarlo, y expresarlo en todo tu hacer cotidiano. Exacto. Y ahí es donde digamos, se mete, ¿no? Se infiltra la mente y nos envenena un poco ese recordar, ¿no? Y muchas personas equiparan ser con hacer.
Sí, sí. Y es una interferencia de la mente, es una interferencia de nuestra mente que siempre busca el más, mejor, Uh-huh. que tiene una perspectiva muchísimo más pequeña y totalmente individual, ¿no? Del ego. Entonces, exacto, yo creo que para mí, desde luego, ha sido el gran despertar a nivel de mi pregunta primaria que tiene que ver sobre el propósito de vida, ha sido ese, el darme cuenta de que no es lo que hago, no es una ocupación, no es cuál es la misión de mi vida a nivel de actividades de cara a la galería, sino yo he venido aquí a vivir. Y esto suena a perogrullo y a mucha gente le frustra, porque muchas veces los grandes maestros espirituales nos dicen que básicamente hemos venido a vivir, hemos venido a experimentar, a recordar lo que somos y a experimentarnos. En este cuerpo humano, ¿no? Y eso a mucha gente le frustra. Y yo lo entiendo, a mí también me frustraba mucho antes, ¿no? Cuando era mucho más mental y decía, ya, pero eso a mí, ¿de qué me sirve para vivir mi vida en el día a día? ¿Qué hago? ¿Cómo utilizo mi tiempo? ¿No? Entonces, cuéntanos un poquito más, volviendo a eso, ¿no? A cómo vivimos desde la esencia en lo cotidiano, en nuestro hacer. ¿Cómo somos con nuestro hacer? Ok, primero, yo creo que es importante, o sea, conocer primero a profundidad nuestro ego, nuestro ser individual. Creo que, porque sí, me interesa mucho en mi camino personal, o sea, en mi camino espiritual, perdón, en mi trabajo, es primero, no hay que ver al ego como lo malo, lo negativo, negarlo, quererlo matar, es lo peor, o sea, no. Y entonces dedicarnos a la espiritualidad para matar al ego, porque no quiero trascender y no. Primero, o sea, somos océano, somos agua, sí, pero somos ola. O sea, hoy somos una ola, punto. Sí. ¿No? Entonces, o sea, primero tengo que conocer muy bien quién soy como ser humano, como expresión individual, primero. Y sanar lo que tenga que sanar, porque vamos, la experiencia en este planeta, o sea, en el planeta Tierra, es subidas y bajadas. Tienes momentos alegres, pero tienes dolor también, ¿no? Tienes momentos que sientes mucha energía y mucha creatividad, inspiración, te sientes unido con todo y momentos, o sea, que te sientes totalmente desolado, desconectado, sin ganas de nada, deprimido, ¿no? Entonces creo que primero es reconciliarnos con la vida como es y con lo que llega, primero. No, creo que el primer paso para vivir desde la esencia, bueno, primero, o sea, lo primero es reconocer que la esencia o la unidad, Dios, divinidad, como queramos llamarlo, es algo real, o sea, que no es una teoría bonita. O sea, reconocer que la unidad existe, que la fuente de todo existe, que es real, primero. Dos, reconciliar, o sea, vivir desde una reconciliación y aceptación que la vida en el mundo relativo se presenta en opuestos, o sea, ¿no? Arriba, abajo, y reconciliarnos con eso, no intentar no resistirnos. Eso quiere decir que, y bueno, sí, es importante mencionarlo, vivir desde la esencia o el camino espiritual no quiere decir vivir siempre de buen humor, súper sonrientes, súper amorosos todo el tiempo. No, o sea, no es vivir como un ángel en la tierra, no. Vivir desde la esencia para mí es vivir la totalidad de nuestro ser y de la experiencia humana que tenemos en este momento, la totalidad. Entonces es que cuando llega el dolor, vivimos el dolor con plena conciencia, con aceptación, con entrega, lo vivimos, no nos resistimos a él, no lo negamos, no queremos no vivirlo, lo vivimos, ahí está, o sea, es parte de. Pero cuando llegan también los momentos alegres y de ternura y todo, los vivimos también, o sea, no nos aferramos como a la mitad que llamamos positiva de la vida, por llamarlo así, ¿no? Eso. Dos, es muy importante, o sea,
es indispensable tener prácticas de conexión o de contemplación. O sea, no se puede vivir desde la esencia nada más comprendiendo las cosas intelectualmente. No se puede. Y eso lo sé por experiencia. Yo fui muy intelectual, muy racional, lo comprendía todo, pero hasta que la vida me bajó al corazón y comencé a vivirlo, entonces sé ahora lo que significa de verdad vivir desde la esencia en la experiencia, en la práctica y no en el intelecto, ¿no? Entonces, o sea, sí tenemos que integrar prácticas, muchas, o sea, puede ser la meditación, la gratitud, el perdón, el mindfulness, la contemplación, la oración, o sea, en fin, ¿no? Son prácticas porque, bueno, yo veo, bueno, como me imagino esto o como describo a las prácticas espirituales, es que, por ejemplo, si imaginamos el mismo océano, ¿no? O sea, un océano que tiene olas, obviamente, en la superficie rara y a veces hay tormenta, ¿no? Hay caos, hay viento. Entonces hay un movimiento brutal de las olas del océano. Hay, pues sí, un caos. Si nos vamos al fondo del mismo mar y nos acostamos en la profundidad, vemos el caos arriba, sabemos el movimiento, la angustia, las olas, el dolor, pero no nos afecta porque estamos descansando en la profundidad del océano, ¿cierto? Sí. Bueno, para mí las prácticas espirituales o las prácticas de desarrollo o de contemplación o como quieras llamarlas, básicamente son como las brazadas que nos llevan de la superficie de la vida al centro de nuestro ser, a la profundidad de nuestro ser. Es como el buceo, ¿no? Es como, exacto. si es una metáfora, las prácticas serían básicamente la práctica del buceo. Ajá. Entonces, para vivir desde la esencia sí tenemos que integrar prácticas en la vida cotidiana. O sea, sí tenemos que hacer el trabajo porque vivir desde la esencia o vivir desde el amor o vivir con una sensación de fluir no pasa por accidente. O sea, tenemos que trabajar para vivir así. Tenemos que hacer el trabajo, lo que nos corresponde. No va a suceder porque leí 10 libros y puedo dar una cátedra sobre el mindfulness, por ejemplo. No, o sea, tengo que nadar, que bucear, que llegar, que vivirlo, ¿no? Entonces, sí, creo que para vivir desde la esencia, entonces, en lo cotidiano es ir al centro de nuestro ser, porque cuando llegamos, bueno, primero conocemos la ruta. O sea, cuando ya hacemos el viaje, entonces conocemos la ruta, ¿cierto? Y entonces, con práctica, cada día podemos hacer el viaje un poquito más rápido. Y entonces llega un momento en la vida en donde a lo mejor a la mitad, o sea, en medio de una discusión o en medio de la angustia o en medio del berrinche de tus hijos o de X, podemos conectar a lo mejor en 3 segundos o en 10 segundos, pues, pero y entonces así en lo cotidiano, a la mitad de la discusión, del berrinche, de lo que sea, ahí podemos conectar y entonces responder a la situación en lugar de reaccionar. Y cuando respondemos, entonces estamos actuando desde el amor. La reacción, la que sea, cuando es una reacción que viene del impulso inconsciente, ahí estamos actuando desde el ego, es decir, desde la mente, desde el miedo, desde el temor, la angustia, etcétera. Pero cuando conectamos con el corazón y entonces respondemos a la situación, desde ahí estamos actuando desde el amor, es decir, estamos viviendo desde la esencia en la vida cotidiana. Wendy, cuéntanos en este momento, yo creo que es buen punto para que nos cuentes en los últimos meses algún hábito nuevo o que no sea nuevo, pero que has retomado, digamos, algún hábito o práctica o algún cambio de hábito que haya supuesto un cambio significativo en tu vida. Y estoy hablando, por supuesto, de cualquiera de estas prácticas, ¿no? que acabas de comentar. La meditación, sin lugar a dudas. Llevo muchos años meditando, pero no lo había hecho de manera diaria, o sea, tan disciplinada. Y ahora sí, llevo
semanas, como 5 semanas apenas, la verdad, que todos los días, sin excepción, lo primero que hago en la mañana es meditar de diferentes maneras, porque cada día tengo necesidades distintas, ¿no? Para mí la meditación, como yo la entiendo y la vivo en este momento de mi vida, es la práctica de estar conmigo misma, o sea, de ir a la intimidad de mi propio ser y estar ahí, nada más. Y entonces, y claro, desde ahí entonces escuchar cuáles son mis necesidades en este momento. Entonces, por ejemplo, hay días, hay mañanas en donde tengo la necesidad, por ejemplo, simplemente de observar mis pensamientos, por ejemplo. Y entonces la práctica que hago, pues es la que se conoce como Zazen, ¿no? O sea, que es la observación. Pero hay momentos por ejemplo, hace 2 días me desperté llorando. O sea, fue un sueño tan real, tan doloroso que mi cuerpo lloraba desconsolado cuando desperté. Y entonces, en lugar de distraerme o de quitarme y de prender el celular o lo que sea para ya no pensar en eso, comencé a meditar mientras lloraba, o sea, en la cama, para poder conectar con la emoción que estaba sintiendo, o sea, con el dolor que estaba sintiendo en ese momento. Quise conocer la emoción sin ponerle nombre ni nada, o sea, qué es, de qué color es, en dónde siento el dolor en este momento, etcétera. Por ejemplo, ¿no? Hay días también que tengo hambre de conectarme con Dios, o sea, con lo divino, y entonces mi práctica es más devocional, pues entonces puedo cantar, por ejemplo, un mantra, por ejemplo, ¿no? Entonces, hoy puedo decir, pero de nuevo, desde la práctica y no desde la teoría, ¿no? Desde la práctica, que sí creo que la meditación es la práctica estrella, o sea, es la número 1, porque en la meditación no tienes que, bueno, su propósito no es hacer nada, es ser lo que eres en ese momento y ya, ¿no? Entonces, para mí, ahora yo veo la meditación como esta gran cita de amor conmigo misma, ¿no? Que no tengo que hacer absolutamente nada, sino ser lo que soy en ese momento y ya, y conocerme y aceptarme y amarme y ya, ¿no? Y sí puedo decir que mis días son diferentes, o sea, la energía que tengo durante todo el día, la presencia con la que estoy con mi hija, con mi esposo, la manera en que hago las cosas es muy diferente cuando lo primero que hago en la mañana es sentarme 10 minutos conmigo misma a que cuando lo dejo para un poquito más tarde. O sea, sí, sin duda. Porque el poquito más tarde nunca llega. Nunca. O si llega, ¿no? Lo hago en la noche o a mediodía o lo que sea, pero ya no es igual. O sea, sí siento que el meditar o sea, que lo primero que yo haga en la mañana sea conectarme con mi centro, conmigo misma, colorea diferente mi día, por llamarlo así, o hace que me sienta muy conectada conmigo misma en el día y entonces cuando me enfrento a situaciones, antes a lo mejor de meditar diario, haz de cuenta, respondía el 20% y el 80%, vamos, era más como mis respuestas cotidianas, ¿no? Como las inconscientes, haz de cuenta. Y ahora siento que mi nivel de respuesta consciente ha crecido, por llamarlo así. Sí, y que por eso mucha gente lo empieza, ¿no? Además, obviamente, el poder de la divulgación del mindfulness como aplicación en la vida diaria y de la meditación como práctica más formal sentada se ha extendido muchísimo. Y sin embargo, mucha gente que sabe sabe de los beneficios, tiene el interés o la curiosidad, y sin embargo a muchos nos cuesta tener esa regularidad, ¿no? Y de hecho a ti misma, o sea, tú eres una persona que llevas explorando todos estos temas desde siempre y que conoces las prácticas desde tus 20s y sin embargo digamos que también te ha costado, ¿no? Tampoco lo has tenido como... Entonces, de una manera más práctica, ¿qué consejo o consejos darías a cualquier persona que nos escuche y diga, yo también quiero meditar, pero es que no puedo, o me cuesta, o no acabo de encontrarle la gracia, o lo estoy haciendo mal, o sea, algo se me escapa, no lo consigo hacer? Bueno, En base a tu propia experiencia. Sí, claro, sí. Mira,
llevo 5 semanas que me levanto de placer, bueno, de placer entre comillas, pero ahorita digo a las 6:30 de la mañana. Mi hija se levanta más o menos a las 8 de la mañana, entonces tengo 1 hora y media para mí. Y que desde que nació, mi despertador era ella, ¿no? Ahora ya no es así, y aunque todas, de verdad, todas las mañanas cuando suena la alarma, mi mente me manda todas las razones posibles para convencerme que es mejor quedarme en la cama, ¿no? Y sin embargo, escucho esta voz que viene del corazón que me dice, en inglés show up, que es como hazlo, como, ¿no? Como sí, o sea, llega, como preséntate. Exacto. Ajá. Y entonces con ojos cerrados y todo, me siento y me levanto. ¿Y por qué? Porque de nuevo, por mucho tiempo de manera intelectual, pero ahora fue muy, muy práctico, me di cuenta muy, muy claramente que el nivel de energía que le pongo a satisfacer las necesidades de los demás, el nivel de amor, de cuidado, de ganas, ¿no? Para los demás, el estrés que siento cuando siento que puedo fallar en algo a los demás. Y pensé, ¿y por qué me fallo todos los días a mí misma? O sea, ¿por qué no me puedo dar a mí misma lo que necesito? Y lo que necesito es estar conmigo misma, que no es leyendo un libro, que no es viendo la tele, no, es estar conmigo misma, conocerme de verdad. Y cómo eso sí es con la meditación. O sea, sí es con la meditación. El mindfulness, por ejemplo, bueno, para mí, no como lo comprendo ahora, o sea, las 3 prácticas que más me gustan ahorita y más poderosas se me hacen la meditación, el mindfulness y la oración, ¿no? El prayer famoso. Es lo mismo, pero trabajan en diferente dirección. O sea, el mindfulness, la dirección es hacia afuera, en el sentido que utilizo las experiencias presentes y los sentidos para conectar con la experiencia del momento presente. Entonces, la dirección de mi conciencia es hacia afuera, o sea, hacia el momento presente, pero hacia afuera, o sea, hacia la vida, hacia el mundo. La oración es la dirección hacia arriba, ¿no? O sea, como la conexión con lo divino afuera, ¿no? Con este gran ser que me protege. La meditación es hacia adentro, o sea, la dirección es hacia mí, hacia adentro, hacia mi centro, mi vacío interior. Entonces creo que la meditación sí es indispensable y es hasta el día de hoy la única práctica que nos enseña a conectar con o sea, hacia adentro, a verte desde ahí, ¿no? Desde tu centro. Entonces, supe que tenía que dejar de fallarme a mí misma en el sentido de no darme lo que yo necesitaba y particularmente porque de verdad yo no quiero solo compartir lo que hago en mi trabajo y enseñar a otros cosas porque están de moda, porque las entiendo intelectualmente, porque creo que van a ayudar a los demás. No. O sea, quiero vivir lo que enseño, quiero vivir mis mensajes y ya, ¿no? Y entonces, o sea, no puedo hablar de vivir desde la esencia o de los beneficios de la meditación y todo si no medito todos los días. O sea, si no hago todo el trabajo para yo vivir desde la esencia y entonces reportar desde mi experiencia eso, ¿no? Y creo que entonces todo el trabajo que hoy hago para mí misma es un poco también como para los demás, ¿no? Porque cuando yo logro conectar con todo eso y desde ahí lo comparto con los demás, entonces el mensaje llega diferente. Sí, es la coherencia la que da esa fuerza. Es como un mensaje que en vez de estar fraccionado o ser parcial,
es un mensaje totalmente potente, o sea, tiene como toda la energía detrás, porque no solamente es conocido, sino que es vivido e integrado. Exacto. Creo entonces que, o sea, en resumen, para contestar a tu pregunta, el consejo práctico para todas las personas que todos los días nos enfrentamos con es que cómo, es que no puedo, es que no tengo tiempo, o sea, no. Los pretextos que siempre están, ¿no? Mi consejo práctico es solo hazlo. O sea, levántate de la cama, o sea, date, si te tienes que despertar 20 minutos antes, despiértate 20 minutos antes, aunque te cueste trabajo, aunque estés cansado, hazlo. O sea, solo hazlo. Sí. Solo literalmente con todo y la flojera, el cansancio, con todo el diálogo que tu mente te diga, levántate de la cama, siéntate y medita 10 minutos. Ya está. Después ya haz lo que quieras. O sea, haz lo que quieras, lo que tú quieras. Sí, como en mi caso, por ejemplo, yo necesito tener de verdad, o sea, un bloque importante de tiempo para mí misma y no solo 10 minutos. Entonces yo me levanto a las 6:30 o a veces a las 6:15, ¿no? Porque a mí me gusta, primero medito y después el placer que me da leer, tomarme mi té en absoluto silencio sin mi marido y mi hijito es un verdadero placer, pues entonces por eso, ¿no? Pero sí, o sea, mi consejo es lo que quieras hacer, la práctica que tú elijas hacer, la que sea, levántate y hazla. O sea, no vivas tu vida siempre pensando en no fallarle a los demás, o sea, no te falles a ti misma. Sí. Todos los días. Que también date permiso. Yo creo que eso también es el mismo mensaje, ¿no? Date permiso para hacer lo que realmente te pide el corazón, te pide el cuerpo, te pide el espíritu, tu alma, ¿no? O sea, date permiso, porque muchas veces simplemente no nos damos el permiso. Y las excusas son simplemente, pues, las razones que nos cuenta nuestra mente para no darnos ese permiso de conectar con nuestra propia esencia. Wendy, viendo el tiempo y sabiendo que podríamos hablar horas y horas, antes de hacerte la pregunta de marca, te quería simplemente decir si hay alguna otra pregunta que no te he hecho en este momento, en esta conversación, que te gustaría que te hiciera. Sí, es algo más práctico y más enfocado a mi hacer en el mundo y no tanto a mis creencias y a mi ser, que bueno, es la manera en que sirvo, ¿no? A los demás en mi trabajo. Y entonces, nada, compartir, ¿no? Con ustedes que bueno, tengo... saben, ¿no? Comparto permanentemente, ya sea a través a veces de videos, del mismo podcast aquí con Magui, de mi blog, cursos tengo también, que bueno, viene uno que, bueno, viene para enero, yo creo que estoy muy emocionada, pero ya les platicaré. Pero claro, tiene que ver con eso, ¿no? Con la meditación, por supuesto, con mini cursos, etcétera. No creo que... Bueno, no creo que mi trabajo no solo es mi trabajo, o sea, todo lo que yo hago y comparto con ustedes es también una manera para que yo aprenda y yo me transforme. No veo mi trabajo como mi hacer en el mundo, como mi deber porque ya me comprometí con esto, no. Es un verdadero placer porque yo aprendo, yo crezco, yo me transformo, ¿no? Entonces, sepan que de verdad que cada curso, cada proyecto que tengo nuevo, todo, lo hago para ustedes y para mí también, ¿no? Y bueno, para decirles también, invitarlos que, bueno, es totalmente gratuito. La semana pasada incluso fue cuando salió por primera vez un ebook, es un documento, son 60 páginas además, que se llama Guía para Vivir desde la Esencia. Es totalmente gratis, solo se suscriben a mis notas sagradas y listo, eso es todo. Y que es básicamente pues la esencia de mis mensajes, de mi trabajo, todo. Son 22 claves o reconocimientos, pautas, como quieran llamarlo, para exactamente vivir desde la esencia en la vida cotidiana. Entonces es
es un trabajo que me gustó mucho, que me gusta, que es como lo que soy y lo que hago en el mundo. Uh-huh. Entonces, es una ofrenda de mi corazón al suyo, ¿no? Para que, pues sí, o sea, no solo conozcan la esencia de mi trabajo, sino cómo pueden también ustedes vivir desde la esencia en su vida cotidiana, ¿no? Entonces, pues eso, o sea, sigo trabajando, sigo creando, sigo desarrollando. Vienen cosas muy padres que me siento muy emocionada. El próximo mes también, en octubre, es la segunda exploración, porque bueno, la primera de mi nueva serie de exploraciones fue de el supermaestro Meister Eckhart, y en octubre es la segunda, que es sobre el silencio, que también eso es como, ¿no? O sea, es el... nada más en el silencio encontramos todas las respuestas que tenemos. Entonces es la práctica, ¿no? Entonces, pues nada, darle las gracias a todos. Wendy está en un momento muy creativo, pero escucha, para las personas que ya estamos suscritas a tus notas sagradas, la guía nos la incluiste el link en la última nota sagrada para poder acceder a ella. Okay. Exacto. Sí, se la pues ya tengo lectura. Ya tengo lectura para mi viajecito a México, que me voy mañana. Sí. Entonces, mira, o sea, mis cursos y mi blog, el podcast, por supuesto, mis videos, todo, me ha gustado mucho porque pues es de mi corazón y sé por experiencia que lo que enseño sirve, ¿no? Pues, o sea, que lo que hablo sirve y las prácticas, etcétera. Pero esta guía fue como muy especial para mí porque estaba hace unos meses trabajando en un café y entonces se me vino esta necesidad, o sea, pensé, a ver, Wendy, si te preguntara a alguien, ¿no? O sea, de que enlistaras exactamente, o sea, lo que significa vivir desde la esencia de manera muy elocuente, muy clara, muy práctica, ¿no? ¿Qué harías? Entonces, básicamente, recurrí a 25 años atrás de experiencia, de preguntas, de respuestas, de maestros, de libros, de todo. Y o sea, todo, tanto lo aprendido de los demás como lo propio, o sea, todo lo englobé en estas 22 claves, ¿no? Sí, lo has condensado como la esencia de tu mensaje, de tu camino. Años. Ajá, exacto. Ajá, ¿no? Sí, o sea, totalmente recomendable, ya te digo, yo es lo que me llevo para leer, porque me voy de vacaciones, no me voy a llevar más cosas, me voy a llevar muy poquito, pero esa es una de las cosas que quiero leer, porque además es un documento de casi 60 páginas, ¿verdad? O sea, que en realidad obviamente lo has condensado, pero aún así sigue siendo un libro. Es un libro. Una regla. Sí, o sea que estás en una fase súper productiva, súper creativa. A mí me da muchísimo gusto ser testigo ahora un poquito más lejos por la distancia, pero seguir siendo testigo de todo eso que estás compartiendo y que estás creando. Y entonces, para preguntarte lo que siempre preguntamos en nuestras entrevistas, ¿qué es lo sagrado para ti? ¿Y cómo lo vives en tu vida? En realidad nos lo has dicho ya en esta entrevista, pero bueno, te doy la oportunidad de nuevo para que lo expreses otra vez de manera concisa para ya, digamos, redondear, ¿no? esta exploración de Wendy Bosch. Ok, lo sagrado para mí es la unidad detrás de la multiplicidad, es la fuente de todo. O sea, como dije, es el origen, esencia y destino de absolutamente todo, y entonces todo es una expresión de esta unidad, ¿no? De lo sagrado. Entonces, ¿qué es lo sagrado? Todo. Tú, Dios, el cielo, la taza de té, el mueble que tienes enfrente, tus hijos, tus emociones, todo. O sea, todo es sagrado porque todo es expresión de la misma unidad, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo vivo en la vida cotidiana? Bueno, con prácticas que yo llamo, dos vertientes, ¿no? Las prácticas de conexión que tengo
y las prácticas para limpiar mi mirada interior y que me permita ver a lo sagrado en todo, ¿no? Que me permita encontrar a la unidad o la esencia o a Dios en absolutamente todo, ¿no? Porque creo también, yendo un poquito para atrás, o sea, que más allá, ¿no? De lo que hagamos es desde dónde, ¿no? El cómo, desde dónde vemos la vida, desde el ego o la esencia, ¿no? Y entonces hay que trabajar también con la mirada interior. Entonces, ok, mis prácticas, medito, como dije, todos los días ya, todos los días. Diario también leo un texto sagrado o inspirador. Entonces, sí leo los Upanishads y el Bhagavad Gita y sí leo la Biblia y sí, pero hay muchos libros también, ¿no? Pero vamos, o sea, todos los días estoy y absorbo de verdad un texto que me ayude a conectar conmigo, pues, ¿no? O con Dios, tanto dentro como fuera de mí. Y otras que intento hacer en lo cotidiano, pero que no es todos los días, escribir en mi diario ocurre 4 veces a la semana, más o menos. Mi trabajo es una práctica espiritual para mí también, también es una gran práctica. Hago prácticas de gratitud, perdón, conocen mi gran amor por las cartas de tarot y de oráculo que tengo así en colección, ¿no? Que me encantan. Entonces, es una manera muy, muy bonita de comenzar la mañana y también como para conectarme con lo sagrado en lo cotidiano. Pues sí, más bien es eso. Creo que mi práctica esencial es varias veces en el día, aunque sea literalmente por una respiración, o sea, dura una respiración, es conectar la cantidad de veces que pueda con mi centro, con mi esencia, para desde ahí poder hacer lo que tenga que hacer en el día. O sea, ¿no? Desde planchar, lavar, estar con mi hija y trabajar, ¿no? Wendy, yo seguiría hablando, bueno, seguiría escuchándote más bien, porque la verdad es que tienes muchísimo que aportar y eso se ve y se nota y se siente. Estás en un momento, yo creo que muy, muy positivo, de grandes cambios y de grandes expansiones. Estás creando muchísimo, estás compartiendo muchísimo. Estás integrando muchísimo, así que te doy la enhorabuena y muchísimas gracias por esta entrevista en tu propio podcast. Y muchas gracias a ti por entrevistarme, amiga, y a todos ustedes, de verdad, muchísimas gracias por cada semana escucharnos y de veras por sus mensajes, por todo, muchísimas gracias, porque el trabajo conjunto que es el podcast, pero el trabajo de cada una, pues no sería igual nada sin ustedes que están siempre del otro lado. De verdad, muchísimas gracias. Exacto. Yo también me uniría a esas gracias y a lo que acabas de decir, que es que el trabajo en realidad nuestro, el tuyo por una parte, el mío por otra, es una práctica espiritual para nosotras y así lo tenemos que ver y por lo tanto muchas gracias a todas estas personas que nos escuchan porque aportan a este camino de exploración espiritual que tenemos las dos. Así que gracias de nuevo y nos oímos la semana que viene. Os deseamos una muy bonita semana y como siempre seguimos la conversación en nuestro grupo de Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Muchísimos besos a todos, muchas gracias y nos escuchamos el próximo lunes. ¡Mua, mua! Cuídense mucho. Bye, bye. Si quieres formar parte de nuestra comunidad y profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate al grupo privado en Facebook Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotros y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas, la de Maui, mauimoreno.com y la mía, wendybosch.com.